¿Qué lees de Nova? Los vendedores de alma. ¡Ah! Yo también. ¡Ah! ¡Qué casualidad! Oh, ¿tú crees en las casualidades? No. ¿No crees en las casualidades? No. Creo que todo es causal, no casual. O sea, ¿crees que hay un plan maestro? No sé si un plan y nuestras maestro. vidas ya están escritas. No sé si todo, pero yo creo que no todo es casual. O sea, que las cosas no pasan nomás porque sí. No, bueno, uno va a decidir, toma decisiones y por eso pasan. O hay determinación también de algunas cosas. Eso es lo que yo no creo mucho. No lo sé. Tal vez. O sea, yo sí creo mucho en el azar y en la suerte. O sea, la suerte juega. Pero también la circunstancia. Pues sí. Para decir esto tenemos unas circunstancias que nos tienen diciendo exactamente esto. Sí, porque tenemos que ir a la estación Averno y hacer un programa. Sí. Pero mira, qué casualidad, hablando de casualidades. ¿Cuál? ¿Sabes quién está en la estación Averno? ¿Quién? Alejandro Páez Varela. ¿En serio? Yo no creo que sea casual. No fue casual, yo lo invité. Ah, ok. ¿Ves? Y ya es estamos llegando. Ok, vamos, pero por acá. Sí, vamos por allá. Vale. No quiero estrellarme en la... Bienvenidas y bienvenidos a Estación Averno. Hoy tenemos una Estación Averno muy especial. De Nova, bienvenida. Gracias. A esta estación. Que es de aniversario. Es de aniversario, exactamente. Hoy cumplimos un año de Estación Averno. Y por eso pues invitamos a un personaje muy especial para celebrar. No vamos a hablar ni de libros, ni de política, ni de nada. Vamos a celebrar. Sí, está bien. Alejandro Páez Varela. Bienvenido a Estación Averno. No me acordaba, qué bueno que recordaste. Hoy cumplimos un año de este programita, que era una especie de extensión de Chamuco TV. Lo empezamos con el Fisgón y Rapé, después ellos se fueron y me dejaron aquí embarcado. Yo invité a De Nova y pues ya es una nueva Estación Averno. Muchas gracias por estar aquí. No, luego con gusto. Me quedé pensando en Cristian Castro, ¿no? Que a lo mejor, si no vamos a hablar de libros, no vamos a hablar de política, entonces vamos a hablar de nada. Y ahí es donde tú me preguntas, sí. ¿Pero qué es nada? ¿Qué nada? Nada. Mira, nada. ¿Así? Nada. Vamos a ver una hora viendo este punto, así. Y ya. Nada. Bueno, es una buena manera, es meditación. Oye, no, pues vamos a hablar de libros y vamos a hablar también, no te vas a escapar de que hablemos de política y de periodismo y de otras cosas, pero el pretexto es hablar de tu nueva novela. Fíjate que los miércoles tenemos en la noticiera el librero del Monero, y yo platicaba hace un momento que tuvimos el librero y hablamos de tu primera novela y tu más reciente novela, lo raro que es conocer a una persona y hacerte su amigo y después descubrir que esa persona es escritor y que es un gran escritor. Ándale. Y lo primero que yo empecé a pensar cuando empecé a leer Los Vendedores de Almas, que es tu nueva novela, es que decidiste por alguna razón no hablar de lo que habla la mayoría de la literatura contemporánea en México, ¿no? Que son temas que sí trataste en tus anteriores novelas, ¿no? Hablar de México, hablar en tu caso de la frontera, que tú naciste ahí, y de la situación actual. Ahora no. Decidiste, por alguna razón que ahora nos platicarás, hablar de otro país, de otro continente, de otra época, de cosas que tal vez parecen muy lejanas, pero como en el espejo retrovisor, no lo son realmente, son cercanas. Sí. ¿Cómo empezó esta historia de Los Vendedores de Almas? Bueno, de entrada, pues muchas gracias a los dos. Muchas gracias por la invitación y muy honrado me siento de estar aquí, que me hayan invitado. Los Vendedores de Almas se empieza por una búsqueda de un personaje en particular, con un apellido en particular, con un nombre en particular. A mí me había parecido que el personaje, me gustaba mucho Maimónides, era así, me apasionaba el personaje, y entonces lo fui medio a buscar. Me tomé unas fotos con la estatua que está con él ahí. Me encantaba el personaje porque era un poco, no era necesariamente renacentista, era simplemente un personaje profundamente culto.
Porque luego decimos, bueno, pues es que es muy renacentista el que puede ser periodista y al mismo tiempo puede ser médico y al mismo tiempo puede ser novelista y al mismo tiempo puede ser viajero, al mismo tiempo puede ser... El hombre del Renacimiento, famoso. El famoso hombre, y te das cuenta que en realidad es una condición humana. Claro. O sea, Maimónides, por ejemplo, pues era un médico, era un doctor de la ley, era también un doctor de la escritura, o sea, él dominaba perfectamente. También era un hombre de viajes y era un hombre que se encontraba a sí mismo resolviendo las cosas que no quería resolver, por ejemplo, ¿no? Me gustaba mucho el personaje. Caí en su hermano, a lo mejor hasta su némesis, que es Sabbatai Zevi o Shabtai Zevi. Terminé en él por alguna razón, compré no me acuerdo dónde compré una pequeña biografía en inglés que creo que sí recuerdo, pero no me quiero equivocar. Y luego la empecé a leer y dije, qué personaje. Qué personajazo. Y entonces esa obsesión y la obsesión de entrar a los Balcanes me llevó más lejos, hasta Salónica, que en realidad si estás parado en Tesalónica, en el norte de Grecia, y volteas hacia el oeste, se elevan las montañas y hacia allá está Macedonia, hacia allá está Sofía y hacia acá está Bosnia-Herzegovina. O sea, en realidad parado ahí te encuentras con que se abre un mundo tremendo hacia aquel lado, ¿no? Por definición, el mundo griego volteó mejor al este, porque era más fácil caminar hacia el este, ¿no? Hacia lo que conocemos ahora como Turquía, hacia allá caminó ese mundo. Y me fue llevando, me fui dejando también seducir. Los personajes eran muy padres y yo estaba disfrutando lo que estaba buscando, entonces me dejé ir, ¿no? Así pasó. Pero ¿cómo llegaste? Y entonces ya llegaste luego a Cracovia y luego llegué a Cracovia. A Cracovia llegué porque había leído mucho sobre un dragón que llega y funda la ciudad. Un personaje raro que se había peleado en quién sabe dónde, que la fregada. Entonces llega y se esconde en unas cuevas ahí. Y entonces un personaje llega con tremenda espada, toca la puerta, no le abre. Entonces, pues, lo espera y luego en algún momento sale el dragón a decir, pues, ¿quién? Y entonces se agarran ahí y entonces se funda una ciudad. Ahí en el pleito del dragón, viendo al mar, porque además ahí, viendo al río, porque es un río que se convierte casi en laguna, ¿no? Que es una laguna que se mueve. Y entonces, eso también es un punto, digamos, que a mí me servía para sentarme a reflexionar. Oswiecim, que es en realidad lo que conoceríamos más adelante como Auschwitz. Y es ahí donde, por eso entré a Cracovia. Sí. Yo precisamente sobre esto, bueno, con lo que inicia también de la diáspora judía, ¿no? Sé, bueno, lo he también escuchado en otras entrevistas, que tiene también el libro un tiempo, o sea, no es que sea nuevo, digamos, ¿no? Ya tenía cuánto tiempo me parece que lo habías como guardado, ¿no? Por algún... Sí, lo guardé ese libro, quién sabe por qué en particular ese libro, no podría decir por qué, pero ese libro cuando lo terminé dije, lo voy a guardar. Yo creo que tenía que ver mucho con mi estado de ánimo en ese momento, hace pues unos años, y en particular yo pensé que era momento de guardar ese libro. Algo me dijo, guárdalo, y después que se lo manden a tus hermanas si te mueres en ese tiempo, ¿no? Y entonces agarré y efectivamente se lo di a Miriam, y luego Miriam, que es quien... la administradora de Sin Embargo, donde yo trabajo, etcétera, le dije, guárdeme esto en un folder, y le di un impreso y le di un USB hace ya muchos años. Y entonces lo guardé. Luego después dije, hace unos años dije, no, mejor lo voy a sacar. Entonces lo saqué
y lo empecé a sustituir con otra cosa que quiero guardar. ¿Por qué? No sé, y no sé si lo voy a guardar tampoco. Pero en particular no fue el libro, creo que fue ese momento pues que dije yo, creo que sí tengo que guardarlo. No lo voy a poder acompañar yo, lo voy a guardar. Así me sentía. Y precisamente ahora que sale, pues, en medio de este genocidio contra el pueblo palestino, ¿no? Y esta mención que se hace sobre la diáspora, el cómo entender que el pueblo judío, pues, ha sido también, pues, que ha sufrido, pues, ¿no? También de estos dolores humanos y que hoy, pues, es el perpetrador de este genocidio. ¿Esto cómo lo ves, cómo lo interpretas ahora? Bueno, de entrada es una maravillosa oportunidad que me da el libro para decir, la posición mía es pública, pues no la he dicho tantas veces como he podido, y están todo lo que publico, y está todo lo que retuiteo, y todo lo que con respecto a Gaza y en particular en Palestina, ¿no? Y a mí me parece que por azares del destino me acercó con simpatía, porque además el libro es una novela muy judía. Es muy judía porque me costó acercarme me gustó acercarme a muchas cosas del pueblo judío y plantear desde otra perspectiva la tragedia. El vivir es una gran tragedia, creo que esa es la frase que repito, me dijo Sabina Berman, que repito varias cada veces, momento. Vivir es una gran tragedia. Y es curioso porque el momento en que escribía era eso lo que sentía, que vivir era una gran tragedia. Ahora, llevado al momento hoy, es una tremenda oportunidad que me da este libro para decir que la tragedia de Palestina debería forzar al pueblo judío, sobre todo a la diáspora, a pronunciarse. La diáspora tiene que pronunciarse, no está bien lo que está pasando ahí, no deberían estar en silencio, no debería haber una diáspora dejando pasar porque son los radicales los que están en Israel, porque eso suena mucho, se oye mucho en las comunidades de la diáspora, se escucha mucho eso, de que no, son unos allá están los israelíes, son los que están dejándose llevar por Netanyahu, todo eso, ¿no? Y entonces creo que el libro es una gran oportunidad para decir que se están tardando desde el primer muerto debieron haber dicho que eso no estaba bien. Desde el primer muerto debieron haber dicho, y ahora que hay hambruna, pues es algo que no se concibe. No sé, en el siglo pasado ellos fueron víctimas de un genocidio atroz, atroz. Y ahora lo están repitiendo ellos, ahí a un lado. Además, ni siquiera, o sea, el siglo pasado los llevaron a las periferias porque nunca se supo que había un holocausto. Los llevaron a las periferias y los mataron, ¿no? Ahora los judíos en su casa, en su patio, en su jardín, están destazando palestinos. ¿Cómo es posible eso? Y en tiempo real, a la vista de todos. A la vista de todos. O sea, en medios, en redes, en todos lados. ¿Qué les faltó de aprender? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Qué les faltó de aprender? ¿Que no fue suficiente la tragedia que ellos padecieron? Es que hasta pareciera que el que ellos lo hayan padecido les da el derecho a hacerlo. Pues sí, sí. Porque es su pretexto. A cualquier crítica, siempre no, pues nosotros somos las víctimas. No, yo creo que sí. Yo creo que más bien ahí están siendo muy cómodos y se están acomodando, ¿no? Para que el juicio de la historia no sea tan severo. Es que no lo hicieron y pensamos que no, es gente desvalida. Es gente que está desvalida y, o sea, son miles de personas que están muriendo de hambre, están padeciendo una hambre tremenda y ellos deberían conocer la compasión, deberían conocerla, deberían saber que la compasión hizo toda la diferencia durante el Holocausto. Oye, volviendo al libro, yo siento que hay muchos... ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir el libro?
Porque es un libro, no es un libro fácil, es un libro complejo, tiene muchísimos, tal vez se podría definir 4 grandes temas en el libro, tal vez la historia, las migraciones, la música, juega un papel muy importante, incluso tu pasión por la gastronomía juega un papel importante, pero hay muchas historias que se van contando, historias que tienen mucho que ver con la gran historia del siglo XIX y del siglo XX, sobre todo europea. Hay muchas cosas en el libro. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacerlo? Fíjate que no sé cuánto tiempo, porque fui recolectando cosas, experiencias. Hay cosas que no voy a saber dónde la pesqué. Por ejemplo, esa discusión que hay sobre la discusión que hay primero sobre el tema de la notación en sí mismo, porque siempre me apasionó que... La notación musical. La notación musical, porque siempre me apasionó que antes de que hubiera... que la música realmente la conocemos a partir de la notación. O sea, es fabuloso pensar que en realidad todo lo que se le agrega, esas gárgolas que se le agregan a Bach y a todos los músicos de sus contemporáneos de Bach, en realidad no están notadas, o sea, no están en la partitura. Y esas 3, 4 notas que de repente agrega un músico entre una nota y la otra, notadas, esa en realidad que componen el barroco, que hacen a la música barroca en realidad, no existen. O sea, no están escritas, Pepe. O sea, no están ahí. Entonces siempre me pareció muy apasionante que en realidad no sabemos cómo sonaba, qué quiso decir, porque el tempo, los ritmos, etcétera, no están marcados en la notación de las primeras notaciones que tuvimos. Ya hay la llegada de Guido de Arenzo, que era un monje, que dice, pues vamos a ponerle... A ver, vamos empezando, ¿no? Y entonces inventa un sistema muy locochón que era una cosa así, que eran neumas, un sistema o sea, un cuadrito que flotaba en la nada. Entonces tenías que medianamente adivinar cuál nota, cuál tecla era, y entonces, pero luego se le ocurre que a lo mejor... Por eso nace el pentagrama, por eso son 5, es la mano de él. Él mismo dice, bueno, es que si ponemos las notas aquí, entonces por eso se conoce como la mano de Arenzo. El pentagrama originalmente se llamaba la mano de Arenzo. Desde ahí hasta la idea misma de que la música no grabada y la música grabada hacen 2 mundos completamente distintos. Date cuenta que, por ejemplo, Gershwin tenía por ir exactamente al cambio de siglo, entre siglo XIX y siglo XX, que es cuando empieza pues realmente a hacer boom todas las tecnologías de grabación. Gershwin era un músico espectacular. Gershwin es una cosa así espectacular. A mí me gustan hasta los juegos y yo creo que también Aira y él están casados, son marido y mujer. Yo tengo la sospecha de que las piezas más notorias, más notables de Gershwin son en realidad de Aira, que ella las escribió, no él. Incluso hay quien sostiene que todo está escrito por los dos, ¿no? Cuando empezaron a hacer música para el cine. Bueno, cuando agarraron fama, la hicieron para el cine, que es una cosa espectacular si piensas que él ya no solamente está escuchando la música grabada, sino que la está viendo. Entonces cambia completamente. Por eso los arranques, a veces en Gershwin, él está emulando el ruido de los carros, el ruido de las ciudades, por ejemplo, ¿no? Hay mucho de lo que él hace que es emulando los como industrial, ¿no? Cotidiano. Sonido industrial, claro. Rhapsody in Soul. Y transforma todo. Eso. Ellos transforman mucho de la música del siglo XX. A partir de ahí viene un movimiento. Revueltas es una hechura de Gershwin. Sí. Revueltas tiene mucho de Gershwin. Por eso Silvestre Revueltas lo oímos
como, a mí me parece uno de los más grandes músicos de la historia de la música culta, que no ha sido plenamente reconocido y escuchado. Silvestre Revueltas realmente es otro Bach. Era un verdadero genio. Genio. Pero, bueno, ahí pues entra esa pasión, pero ¿dónde empecé yo a escribir eso en el libro? ¿En qué momento? Yo me acuerdo que yo había escuchado, había visto el piano y a Agustín Lara, muy niño, en blanco y negro. No sé en qué año moriría Lara, seguramente era una repetición, pero me acuerdo mucho que me impactó verlo a él en el piano cantando. Uh-huh. Me gustó mucho, y entonces mi papá compró un álbum, eran 5 discos que venían ahí. Yo me acuerdo de los 5 discos uh-huh. con un placer extraordinario, tremendo. En una caja, ¿no? En una caja azul. Uh-huh. Sí. Porque creo que su programa tenía algo, la hora azul. Uh-huh. Y entonces esta era la colección azul, uh-huh. algo así. Entonces tú dices, oye Alejandro, ¿en qué momento, cuando Hans discute que... el gramófono, ¿no? Exacto, la historia del gramófono, cuando discuten sobre Bach, sobre las partituras, sobre el Guido de Arenzo, ¿en qué momento? Pues no sabes en qué momento pues es la historia de uno personal, ¿no? Claro. Sí. Yo precisamente, Alejandro, hablando de la historia, esto que decíamos hace rato, ¿no? Como que hay una historia en mayúsculas de la historia en general de la humanidad, que también está muy relacionado con la novela. También estas historias que se entretejen en estos tiempos, y también tu historia personal, ¿no? Lo que está también plasmado en varios momentos y tus pasiones y tal. Sin embargo, hay un tema también que creo que persiste, que es sobre el amor, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar tanto esa cuestión de la historia en mayúsculas, como la historia también de esos sucesos, la tuya propia, y estos elementos, por ejemplo, como el amor, ya sea el amor romántico, el amor filial, entretejerlo y lograrlo, pues, o sea, lograrlo también con una perspectiva desde la novela? ¿Cómo haces esto? Bueno, en teoría, todo lo que yo he escrito iba a ser eso. Uh-huh. O sea, iban a ser novelas de amor. Yo tenía esa idea cuando escribí el Corazón de Kalashnikov, que es muy violenta. Uh-huh. A mí me choca mucho que le llamen narcoliteratura, narcocultura, pero narcoliteratura, que las narconovelas y las quién sabe qué, porque en mi experiencia está la respuesta a eso. Cuando yo escribí esa novela, la quería ambientar en los 80, pensando al mismo tiempo en las mujeres que vivían en Ciudad Juárez, ese mundo de los 80, de los 70, ya en la maquiladora, porque después viene un cambio tremendo. En los 90, finales de los 90, sí lo viene un cambio tremendo con Calderón, todo lo que ya conocemos. Pero yo quería escribir sobre el amor en ese momento, uh-huh. Las mujeres tan poderosas. Yo vengo de una familia de mujeres muy poderosas, uh-huh. Muy, muy poderosas. Mi mamá era una mujer tremendamente poderosa, y mis hermanas. Uh-huh. O sea, yo me sigo cuadrando con todas, ¿no? O sea, en realidad son muy, muy, muy poderosas mis hermanas. Yo me cuadro con mis hermanas. Y mi mamá tenía una manera muy resiliente de ejercer el poder. Era como medía todo absolutamente. Mi papá podía estar en esta mesa diciendo, bueno, sí, pero vamos a hacer tal cosa. Entonces, cualquiera de nosotros voltea a ver a mi mamá y mi mamá podía decir, o sea, lleva un matiz eso, ¿no? Uh-huh. Lleva un matiz o tranquilos, al rato lo resolvemos, o la realidad va a ir por acá, o lo que sea, ¿no? Con un pequeño gesto, y con eso, y ese es poder del de verdad, ¿no? Sí, claro. Ese es el verdadero poder. Y entonces yo quería dibujar eso desde esa perspectiva. Sí entregar una novela que retratara una ciudad, pero también la resistencia,
la resistencia de las mujeres, eso es lo que quería yo retratar, y el amor, desde esa condición, digamos, de tanta virulencia, que el amor siempre nos salva, ¿no? Esa es la idea final. Y cuando la vuelvo a leer, pues me di cuenta que en realidad era una cosa muy distinta a la que yo había escrito, que no necesariamente había rescatado todo lo que yo quería rescatar sobre el amor, sino que había construido una novela en otros términos. No fue deliberado, pero sí soy muy juarense, o sea, soy muy juarense. En la primera escena, la segunda, ya estaba yo encerrado, ¿no? Sacando la pistola y cuidándome de quién estaba atrás, ¿no? ¿Quién sabe? Un poco eso explica, pues, eso, el amor, la novela. Muy bien. Pues vamos a hacer una muy breve pausa para seguir platicando con Alejandro Páez Varela aquí en Estación Averno. No se vayan, por favor. Muchas gracias por continuar con nosotras y con nosotros aquí en Estación Averno. Continuamos conversando con Alejandro Páez Varela. Alejandro, yo tengo una gran duda que hace ratito le preguntaba también a Hernández. ¿Cómo concilias o cómo es posible, pues, ¿no? Este rigor periodístico con el que también, pues, has escrito libros, con el que te vemos todos los días trabajando en un espacio tan importante como Sin embargo, y también este ejercicio de escritura, pues de imaginación, ¿no? Muy profunda, de esto también que hablamos hace unos momentos. ¿Cómo lo concilias? ¿Cómo puedes ser un gran novelista y al mismo tiempo un gran periodista si uno requiere pienso como mucho rigor, pues, y no imaginación, sino datos, y lo otro, pues, una abertura y una creatividad inmensa? ¿Cómo es eso? Gracias por el gran. Mira, yo creo que sí es necesario hacer énfasis en que son dos caminos. Esos sí hay que dejar. Luego creo que me he visto muy tímido a la hora de hablar de eso. Y no debería ser yo tímido, sino decirlo con todas sus letras, porque entonces voy a generar una confusión, no en mí, sino en alguien que pueda decir, oye, pues entonces sí se puede. En realidad, no creo que sean. No se separan porque son las palabras al final. Es el gran oficio de las palabras, pues, en ambos. Pero son oficios muy distintos los dos, el del novelista y el del periodista. Yo creo que se parecen un poco porque los dos salen corriendo ante las emergencias y entonces llegan y la casa está en llamas, ¿no? Y entonces se paran los dos ahí y cada uno de ellos va a decir sus cosas a su manera. Uno de ellos pues es el policía y el otro es el bombero y se parecen mucho, pues los dos llegan corriendo al mismo momento y los dos quisieran ayudar a la señora y los dos quisieran bajar al gatito del árbol, etcétera, para que no se queme, pero... O uno quiere ayudar y el otro quiere cronicar. Puede ser. Lo que está pasando, un poco como el personaje del Eternauta que solo está ahí para cronicar lo que está sucediendo. Sí, también, o sea... Mosca se llama el personaje. Claro, que es la fabuloso. Mosca en la pared, ¿qué es? Sí, es fabuloso. Pues yo lo que creo es que sí se tienen que separar, aunque hay momentos en los que nos cruzamos en el tiempo. A ver, pongo dos momentos, o varios, pero dos en particular que nos van a hacer mucho sentido. A finales del siglo XIX, la mayoría de los medios estaban muy clavados haciendo un periodismo cortesano, digamos.
Si tú ves en Europa en ese momento donde nace el romanticismo en la literatura, te vas a dar cuenta que en realidad los periodistas, dime un nombre de un periodista famoso de finales del siglo XIX en Europa, pero dime un novelista romántico, pues te van a salir 10, ¿no? Y cada obra de esas es periodismo narrativo, digamos, por llamarlo de alguna manera. Tú cuando te metes a Crimen y Castigo, te das cuenta que en realidad ahí hay un trabajo periodístico de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Es un trabajo periodístico. Ahí estás. Es más, se publicó por entregas para llevarlo todavía más extremo, ¿no? Pues la vida sentimental de Flaubert. No, todo. O sea, el mismo Víctor Hugo. O sea, Víctor Hugo, Los Miserables es al final eso, ¿no? Es periodismo, es la historia de alguien en particular. La otra es un asesinato. Y entonces él entra, trae una hacha que se pone en el saco. No me acuerdo bien si hasta se cose un pedacito de tela para que caiga la hacha y luego la vieja le abre, entonces le deja ir. Entonces, todo eso es parte del oficio del periodista, del reportero. Perfectamente lo veo diciendo. Y cuando escribo policíaco, siempre pienso en un periodista, ahorita cuento esa historia, siempre pienso en un periodista que escribía en voz alta. Ahorita lo cuento. Pero piensen ustedes que ahí se atraviesa un oficio con el otro. Pero en realidad lo que sucede es que los escritores someten atención a una presión tremenda al oficio, porque aquellos andan en otra cosa, y la pobreza y la desigualdad y el mundo industrial, ¿quién lo está detallando? ¿Quién lo está narrando? ¿En dónde están los periodistas que detallen a la mujer pobre que entonces se conoce a Jean Valjean o al pobre que no tiene otra salida que agarrar un hacha y ir a matar a una vieja, organizarlo, o a la que es una de los primeros párrafos más extraordinarios del planeta, que es Gorky diciendo: mi madre está en una esquina, mi padre está muerto en una esquina y mi madre pare a uno de mis hermanos en la otra esquina y yo no sé qué hacer. Estoy viendo la escena. Que no es la madre, pero es por el mundo, creo. Es una trilogía que él escribe, es mis universidades por el mundo, y este es el otro que no lo recuerdo. Pero lo que quiero decir es que ahí se cruzan los escritores y los periodistas, y el escritor se impone sobre el periodista. Y entonces le dice: oye, no estás narrando la realidad es terrible, ¿dónde están ustedes? Hay otro momento. Y luego hay una recomposición del periodismo, ahí entiende medianamente, y luego hay una especie de convención para cubrir, un arreglo pues para cubrir la Primera Guerra Mundial, las revoluciones, o sea, John Reed, etcétera, y luego nacen los primeros párrafos de la forma de las noticias, nacen los primeros párrafos, nos acordamos qué decir en los primeros párrafos. Entonces, gente como John Reed, por ejemplo, tenía que mandar un párrafo y tenía a lo mejor la oportunidad de mandar un párrafo nada más por telégrafo, entonces mandaba un primer párrafo, y el primer párrafo era un lead que tenía que cumplir con ciertas cosas muy puntuales que le pedía la redacción. ¿Cuáles? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y entonces John Reed se sentaba y hacía un párrafo y decía: un revolucionario caminó hoy 55 pasos hacia la frontera con la intención de ingresar a Estados Unidos, lugar por el puerto de Palomas, punto y seguido. Francisco Villa anteriormente había declarado la guerra al gobierno de México, punto, pum, mándenlo, hasta Nueva York. Y entonces eso forma entonces digamos que entramos en conciliación con los que nos habían dado de cachetadas a finales del siglo XIX. Medianamente nos conciliamos y retomamos el oficio, y luego viene esta generación de la que hablamos, que es la generación del nuevo periodismo, la de Tom Wolfe,
ahí nos llegan otra vez. O sea, lo que pasa con la hoguera de las vanidades, ¿qué decíamos hacer? A sangre fría. O sea, lo que pasa, con lo que pasa con Capote, con todos ellos, con Southern, con todos ellos es que llegan y nos ponen otra gran cachetada. Pero nos dice, oigan, están pasando un montón de historias, ¿dónde están ustedes? Estábamos nosotros en ese momento haciendo el lead que nos había dejado la generación de John Reed. Estábamos rígidos, escribiendo parrafitos y entonces llegan y nos ponen otra sacudida. Cada vez que nosotros nos distraemos, como se parecen el bombero y el policía, de repente el bombero termina dirigiendo el tráfico y siendo mucho más efectivo que el policía. O rescatando a la señora ¿me entiendes? Porque se cruzan. Llegan los dos al mismo tiempo al mismo incendio. Y entonces se cruzan de repente y los escritores terminan dándole una gran lección eventualmente a los periodistas. Porque como que necesitas otra mirada, una mirada distinta. Yo veo que hay periodistas que tratan de escribir una novela. Incluso así lo anuncian. Está el caso de Volpi, el caso de Volpi es distinto porque él es escritor y con la novela que escribe de Caso Vallarta, ¿no? Él dice que quiere hacer literatura, yo no encuentro literatura ahí. Y el mismo caso de Fabricación de Ricardo Rafael, que yo no veo a un escritor ahí, veo a un periodista. En tus novelas, hablando específicamente de los vendedores de almas, yo no veo ahí un periodista, yo veo un escritor. Claramente. Y es curioso porque si la gente te conoce a ti, la gente que te conoce a ti, te conoce primero como periodista, más que como escritor, ¿no? Y yo veo a un gran escritor, ¿no? Sí se necesita otra mirada. Sí, o sea, yo por ejemplo soy muy particular con los textos estos de historia novelada. A mí me parece un género bastardo. Historia novelada. O sea, que se inventan diálogos entre Benito Juárez y... Pero hay muy buenos ejemplos. No, hay muchos muy buenos ejemplos. El Seductor de la Patria me parece que es una gran novela. Sí, mira, hay momentos donde, por ejemplo, tú decides que quieres dejarte seducir por el narrador, porque conoces al autor. Por ejemplo, Noticias del Imperio... Es un poco eso, ¿eh? Sí. O sea, hay partes que están narradas que dices, ay, ¿dónde lo escuchó? Pero te deja seducir. O sea, hay un momento en el que... la compras. Es correcto. O sea, sabes perfectamente que no necesariamente hay un rigor histórico puntual, digamos. Pero bueno, lo aceptas. Está tan bien construido que es un gran divertimento, ¿no? Noticias del Imperio debería ser, es como una especie de antecedente de Netflix, yo así lo pienso. Y puedes perfectamente regresar un capítulo, leerlo donde está así todo lloroso en primera persona, ¿no? Y luego de repente los diálogos en tercera, ¿no? Bueno, pues ese es porque es un gran divertimento del autor. Y sabes que te lo va a dar. Y hay los periodistas que hacen literatura inadvertidamente, ¿no? Y los que hablan de la fuente de Palacio y esas cosas. Bueno, sí, está esa esos otra ya parte. son otra cosa. Sí, ahí hay una intención también, ¿no? Claro. De utilizar algunos de los recursos narrativos para convertir para flexibilizar el rigor. Y no se flexibiliza el rigor, ¿no? Y por ejemplo, esta parte literaria también... pasando a como de regreso a la labor periodística, también tiene que ver, o sea, lo pienso, y precisamente hace ratito que hablabas de Los Miserables, tu reciente columna en Sin embargo, no sé si es la última, pero me parece que sí. La última, sí. Hablas de esto, ¿no? Y lo relacionas, la más reciente. Sí, la más reciente. Lo relacionas, por ejemplo, con este análisis periodístico sobre Donald Trump, y esta vileza, ¿no? Y un análisis mucho más profundo que dar como solamente datos. ¿Esto cómo funciona? Es decir, también tu, pues capacidad narrativa, ¿cómo te ayuda también? O si sí o no, o bueno, porque hace rato decías como que estaba separado, pero también para esta comunicación que ha tenido un gran éxito, lo que hablábamos también en la mañana, ¿no? Tanto en Sin embargo como ustedes, como en los periodistas, ¿cómo ves esta relación?
Lo que pasa es que nadie dice, y ahí está el gran parte del aprendizaje de todo el siglo XX y el siglo XIX, siglo XX. Nadie dice que hacer periodismo tiene que ser aburrido y tiene que ser por un cartabón. Solemne. O sea, solemne, ya escribes como escribía John Reed. No, John Reed era un poquito más. Sí, ese es un buen ejemplo de solemnidad. Sí, no es necesariamente. Si no era tan solemne. Sobre todo si terminas enterrado en Moscú, pues sí. No, yo en realidad ahí recurro a casi todas las herramientas del lenguaje para contar. Uh-huh. Y lo que le sirva al lector, independientemente de que me sirva a mí, si le sirve al lector, ya hay deal ahí, ¿no? Uh-huh. Ya tenemos un negocio. O sea, ahí yo no tengo ese problema. Ahí nada más que sea con mucho rigor. Uh-huh. Y sí recurro a muchas herramientas del análisis. Luego me meto a cosas por ejemplo, la anterior, acaba de terminar de leer un ensayo de Maquiavelo, sobre Maquiavelo. Es que hay una nueva corriente de rescatar a Maquiavelo, ¿no? Uh-huh. Hay una corriente global que es no es ese Maquiavelo, sino es otro Maquiavelo. Y acabar con la idea de que no, es que es maquiavélico, significa es malo y torcido, ¿no? Cuando Maquiavelo no era necesariamente eso, ¿no? Y hay un rescate de Maquiavelo. Entonces yo utilizaba el personaje a Maquiavelo para contar un par de cosas sobre eso y la política en México, para hablar de Adán Augusto López Hernández, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y la utilizo para hablar de Tabasco, que me parecía pues una buena manera de justificar a Maquiavelo en una historia de narcos, de la Barredora, de Adán Augusto y demás. Uh-huh. Entonces, pero lo uso y también pienso mucho en que hay cosas que a mí me sirvieron cuando era jovencito, cuando era un niño, que leí, que vi, que me sirvieron, que siento que tenemos que compartir, que deberíamos tener la urgencia de compartir siempre, ¿no? A los otros. ¿Cuáles son los otros? No sé cuáles son los otros, los que sean los otros. Uh-huh. Compartirle a los otros algo, dejarles algo, ¿no? Uh-huh. Hablamos ya de varias de tus pasiones y ahorita mencionaste una que yo creo que también es una de tus pasiones y que es muy importante, que es la política. Y ahorita estamos viviendo en México una situación muy impresionante. Son cosas que yo honestamente no pensé que iba a vivir. Me acuerdo mucho de platicar con Helguera después de la fraude del 2006, de decir... Sí. Y peor después del 2012. No, 2012. Yo creo que es peor 2012. Es peor, después del 2012 no hay manera, no se puede cambiar, estos tipos están dispuestos a todos y además van cambiando sus mañas y sus tretas para lograr siempre lo que quieren. No vamos a vivir un cambio, no lo vamos a vivir. Y hasta hubo una depresión social después del 2012. Pero estamos viviendo un momento bien interesante. Muchos lo mencionan actualmente como una revolución pacífica, que yo creo que sí lo es. En muchos sentidos, pacífica por supuesto, y revolución en muchos sentidos lo es. La política ahora se maneja con lógicas totalmente distintas. Y los que no lo han entendido así, pues siguen viviendo en el régimen pasado y no entienden nada y no entienden que no entienden. Uh-huh. ¿Cómo ves tú la política en estos momentos? ¿Qué te gusta y qué no te gusta? Pues es muy abierta tu pregunta y se puede prestar a todo. Digamos, primero, efectivamente, hay un cambio tremendo que no se habría alguien imaginado después del triunfo sobre todo ese. Del regreso del PRI. El regreso del PRI es realmente, pero ya después de que lo piensas, fue todavía peor la llegada de Fox. Creo que como nos fuimos del 2000 al 2006, que fue tan traumático 2006. La idea de Fox fue un engaño. Engaño. Eso lo hace. No. Como no nos dimos tiempo para analizar la llegada de Fox. Y yo le he hincado el diente un poco a Fox cada vez que puedo. Cada vez que puedo me meto y lo reviso. Sí, es que
es que a mí en particular me parece que Fox es ya el descaro de las élites, es el descaro, es una cosa grotesca, grosera, agarrar y ponernos a ese mediocre payaso de presidente fue una cosa ya grotesca, ya me vale madre la gente, me vale madre lo que pienses, me vale madre lo que votes, me vale madre pero estaba tus maquillado luchas, de tu historia, cambio, tu todo. Estaba maquillado de cambio y de esperanza. Claro. Sí, por eso lo hace peor. Claro, me vale madre todo. Te pongo este payaso y para que para que te des cuenta de lo que soy capaz y que te gobierne, ¿no? Utilizando ¿cuáles banderas? Las banderas esas. Un demócrata, incluso con ciertos guiños hacia la revolución de 1910. Es que fue tan astuto el PRI que construyó varios discursos al mismo tiempo sobre eventos que pudieran ser flexibles para utilizarlos en el momento en el que fuera necesario. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el personaje de Carranza. Carranza es un Diego Fernández de Ceballos, en resumen, así, con un poco más de vocación, digamos, no tan podrido del corazón, pero sí al final era un hacendado que se había metido a eso para defender los intereses de los hacendados. Tan es así que la Constitución de 1917 es una constitución, cuando él la presenta, que era exactamente la misma Constitución, era la de 1857. Imagínate, o sea, 70 años, o no sé cuántos son, 70 años. 60 años 60. Después, llegas con el mismo documento y lo presentas al constituyente que viene de una revolución. No, hombre, pues brincaron todos. Ahí juegan un papel extraordinario los anarquistas. Es una cosa espectacular. El debate ese, porque además existe ese debate, es el diario, está documentado, pues es apasionante, es muy apasionante. Pero ese personaje le gusta mucho a la derecha, como a Madero. Madero es un personaje espectacular, lindo, pero es la derecha. Sí. Es la derecha. O sea, ahí, por eso él choca con realidades. Cuando empieza la revolución, exactamente, el primer día de la revolución, hay que recordar que Madero en realidad entra por un puerto, no me acuerdo si por Acuña, creo que entra, lo iba a esperar su tío con gente armada, etcétera, otro hacendado, iba a entrar el hacendado desde Texas y lo iba a esperar otro hacendado, pero llega y su tío pues trae 3 canijos y allá están los federales y entonces se regresa corriendo a Texas. Ese es el día 1 de la revolución. Al mismo tiempo, en Chihuahua, la revolución realmente prende. O sea, Pascual Orozco, la historia de Pascual Orozco es maravillosa. Pascual Orozco se levanta en armas y va y mata a los 4 o 5 que ya tenía pensado que iba a combatir, y luego le responden terriblemente los federales y hay una matanza de su familia. Ahí muere su familia. En esos primeros días muere su familia, mueren primos, muere, creo que hasta el papá muere un poco más adelante, pero el personaje es un niño fresa, Madero, que pues sí tiene vocación democrática, pero pues no es realmente un revolucionario. No. Él no llega para cambiar. Él es tan de derechas es Madero, que es un terrible represor. Terrible. Recordemos que Jesús Flores Magón, creo que no me acuerdo si es Jesús el que, o no es creo que es el mayor, Francisco, creo que es Francisco Flores Magón, que siendo secretario de Estado, le renuncia. La persecución de Madero contra Zapata es horrible, es de tierra quemada. O sea, ni siquiera el dictador se había atrevido a tanto como se atreve Madero. Madero los persigue, arrasa pueblos, les quema las cosechas,
quema los pueblos. Sí, no es solo que traicione. No, Zapata, tierra no, quemada. O sea, va. No, Con van todo. sobre ellos. Ujú. Y los persiguen y los persiguen, los persiguen. ¿Por qué estoy contando eso? No. Porque, bueno, te comentaba de la Revolución Pacífica de ahorita. Es correcto. Y tú, con el engaño terrible que significó Fox. Como fue tan flexible el discurso del PRI, creó un acordeón tremendo para distintas ocasiones. Entonces era muy hábil. El último, cuando empezaron a verse muy mal los militares, acuérdense ustedes, allá en los 60 ya se veían mal los militares, etcétera. El último militar en dirigir al PRI es en 1966, Corona del Rosal. Uh-huh. Es el último. Ya después de ahí serían puros civiles. Es una inteligencia tremenda del Estado, ¿no? Para operar. Entonces, cuando llega Fox, muchos pudieron haber incluso pensado que hubiera una cierta vocación social en él. Yo creo que había, cuando gana, hasta algunos que dijeron, bueno, una de esas sí le interesa abatir la pobreza. ¿Por qué no? O sea, ni modo que no lo vaya a hacer. Pues no lo hizo. Por eso me parece que lo de Fox es un engaño triple. Es grotesco lo de Vicente Fox. Luego, obvio, se les cae el teatro y tienen que cometer un fraude en el 2006 para mantenerse en el poder. Y luego viene el desencanto, que esos años son, coincido contigo, yo tengo textos que dicen, me siento avergonzado de mi generación. Yo digo en esos años donde publico, yo digo, no lo logramos, no lo hicimos. Ojalá los siguientes, los que vengan, lo logren. Pero nosotros, qué vergüenza de generación. Qué vergüenza que permitimos que llegara este personaje corruptillo, chafa, payaso de Televisa como presidente de México. O sea, Peña. Dije yo caí en ese abismo. Pero fíjate, es el grotesco de Fox, lo grotesco de Fox. Luego un sociópata acomplejado y luego un corruptazo frívolo. Bueno. O sea, 18 años terribles. Si lo quieres narrar, el resultado, yo te diría, su resultado se puede reflejar en Pemex. Ayer que estaba un poco revisando, ve. Sí. Es la pérdida, es el desperdicio, no, es el saqueo, pero también la falta de visión. O sea, cuando llega el presidente López Obrador y que dice, no, es que tenemos que rescatar Pemex, y luego piensa López Obrador, fíjate nada más, en el lema es al rescate de la soberanía. O sea, cuando lo piensas hoy, se te hace muy fácil pensarlo, razonarlo ahorita. No, sí tenía lógica. Piénsalo en ese momento. En 2017, 2018, que él estaba ideando pues este rescate de Pemex, tú dices, se estaba adelantando el tipo 20 años, o sea, al menos ahorita tenemos mucho más idea que más vale que tengamos soberanía energética, más vale, porque el día que pongamos nuestra soberanía energética en manos de un Trump, nos van a hacer pedazos. Más vale que tengamos soberanía alimentaria, más vale que tengamos, porque los Trump van a seguir llegando una y otra vez. Entonces la visión es tremenda. Y también es producto de la persecución, yo creo. Deja decirte mi tesis. Deja decirte mi tesis. Si el López Obrador que nosotros conocemos hubiera llegado al 2000... En el 2006, quién sabe qué López Obrador habría sido. Pero el de 2018 trae líneas muy claras, lo tiene todo mucho más claro y organizado mentalmente. A lo mejor no habría sido un López Obrador, a lo mejor sí, pues no, nunca sabes, pero a lo mejor habría sido un hombre tan
no habría sido un hombre tan poderoso. Me quedé pensando en un texto que justamente leí ahora de cómo ganó el Shah. Cómo derrotaron al Shah de Irán en Irán. Me quedé pensando porque hoy justamente lo terminé, un ensayo que se publica que es la tesis del aleteo de la mariposa. ¿Qué hubiera pasado con Andrés Manuel López Obrador si gana la elección del 2006? ¿Qué país tendríamos ahorita? ¿Se habría acelerado la transformación? ¿Habría sido un hombre más impulsivo, más joven al final? ¿Más impulsivo? O más prudente, tal vez. O a lo mejor más potente o más confrontador, de tal manera que Estados Unidos habría dicho, ay, algo está pasando acá. Y ahí sí no. El otro llega y negocia con Fox, o sea, es un tipo que se gana a Fox, al ratito ya lo tiene jugando canicas con él en el patio, ¿no? O sea, ese personaje, ¿sí era el personaje que iba a llegar en 2006 o no? Claro. Y precisamente en esta transición, ¿cuál es el papel de la prensa? O sea, me parece que también con esta llegada de Andrés Manuel López Obrador, por fin, también coincide con esta diversificación de los medios de comunicación, porque estos sexenios del horror también de los que hemos estado hablando, pues estuvieron precisamente bajo el amparo de estos medios hegemónicos, ¿no? Y esta transformación que también sucede que tal vez no sé si sea tanto causa-efecto la llegada de la transformación con los medios de comunicación, este papel, ¿cómo lo ves tú? Sobre todo, pues igual regresando un poco a esta cuestión del periodismo y la fuerza que tienen los medios de izquierda en esta transformación. Y los medios no tradicionales. Y los no tradicionales. Sí, yo diría que más bien los no tradicionales. Se movieron a la izquierda porque pues o se movieron o estaban en la izquierda. Pero no todos los de la izquierda tomaron el vuelo en esta transición. O sea, no todos los medios de izquierda. De hecho, hay algunos que pero pues, eran 2 o 3. O sea, por eso es más fácil de medirlos y sobre todo medir el efecto. O sea, ¿tienes un mejor periódico La Jornada? No quiero que respondamos porque además vamos a entrar en conflicto de interés. Pero ¿tienes un mejor periódico La Jornada ahorita o hace 20 años? ¿Es mejor o no? Eso hay que preguntárselo y hay que analizarlo. Hace 20 años adquirieron a un monero muy bueno. Hay crónicas. Sí, dice, ¿no? Sí, leí unas crónicas escritas hasta en latín antiguo. Proceso. Yo creo que hay que razonar mucho con respecto, sí, pero el caso de, por ejemplo, de Proceso se asume de izquierda o no en el tiempo, se asume o no, o lo vinculamos con la izquierda simplemente porque era lo que había, más cercano hacia la resistencia al poder de derechas. Es que por su origen, ¿no? El golpe de Excelsior, la salida de Scherer y su grupo, pues sí te plantea o sea, sí te dirige. No necesariamente. Te lleva hacia las derechas. O sea, una resistencia hacia las derechas, pero no necesariamente lo coloca en una posición de izquierda. No necesariamente. No. Y además son cuidadosos. A lo largo de la historia del proceso de Scherer, efectivamente, nunca se asume como un medio de izquierda. No. Y son cuidadosos de no hacerlo incluso. Sí. Así lo recibimos los lectores de izquierda. Sí. Fíjate que yo creo que ese es un gran error. Es un error tremendo. Porque incluye la falta de honestidad. ¿Pero cuál es un error? No asumirte. Okay. No asumirte. Yo creo que es un error. Tú te asumes un periodista de izquierda. Bueno, yo soy un hombre de izquierda. Claro que tengo que ser muy cuidadoso con mi oficio también, porque ni modo de que me quede pasmado. Ay, soy de izquierda, le voy a tapar el... No, es que para mí, parte de ser de izquierda, o es más requisito para ser de izquierda, tienes que ser es estar comprometido con la verdad. Sí, eso. Y la honestidad. Claro, eso. Muy bien. Pues ahí está la respuesta. Sin más. O sea, si ya te asumiste de izquierda, pues entonces tienes cosas que cumplir. Públicamente, pues, ¿no? Primer compromiso es con la verdad.
Y tienes que ser más crítico que cualquier periodista de derechas. O sea, porque pues la definición está clarísima, claro, de lo que significa ser de izquierda. Yo, regresando a la pregunta, así en lo general, yo creo que así hay una evolución, pero es global. Digamos que vamos ubicando, digamos, la evolución de la prensa. Por ejemplo, hoy estaba viendo la entrevista que le hace Carlson a un ex militar que le tocó participar en estuvo en lo de Gaza, fue muy criticado. Hoy lo entrevista, en la mañana tiene una entrevista espectacular. El cuate estaba en la mass media. De repente. Sí, Tucker Carlson es un ejemplo ahí de qué está pasando con ese personaje, ¿no? Bueno, si tú piensas, de alguna manera lo que estamos haciendo en este momento nosotros tres es lo que él hace. Y es la ultraderecha. Entonces, hay una evolución, en respuesta a lo que preguntas, hay una evolución de la prensa en su conjunto, digamos, ¿no? Importa mucho cómo te asumas. Importa mucho que tomes partido. Importa mucho que dejemos de ser hipócritas. Y es otra vez otro de los grandes momentos de reto. Así como Tom Wolfe nos retó en los 60s, a finales de los 50s y 60s, con el nuevo periodismo, escribiendo historias mucho más narradas, así como, digamos, a finales del siglo XIX, los escritores retaron al periodismo con historias realmente narradas durante el romanticismo. Yo creo que este es otro momento de quiebre. Exactamente que estamos viviendo. Es otro momento de quiebre que exige honestidad de quienes comunicamos, honestidad frente al otro que está allá, que resulta que ya no es anónimo tampoco. Nunca en toda mi vida, y soy periodista desde que recuerdo, nunca en toda mi vida había respondido yo a tanta audiencia personalmente, con nombre y apellido, como ahora. Nunca, es más, lo que he respondido en los últimos 3 meses es quizá lo que no respondí en 20 años. Lo que nosotros de repente le respondemos a la audiencia que está en el chat, ahí en el chat, que le decimos, no, espéreme, o le respondemos públicamente, todo eso, nunca en la historia lo habíamos hecho. Nunca. Un periodista era un tipo arrogante que salía con su sombrero, fumaba y bohemio, escribía, se empedaba todas las tardes y regresaba y luego se levantaba tarde y luego regresaba a la redacción, que es una vida fabulosa, por supuesto, pero no tiene nada que ver con la audiencia. Es que nunca habíamos tenido ese contacto. Yo me acuerdo, Rogelio Naranjo decía, yo hacía mi cartón, se publicaba y no tenía la menor idea de cómo lo recibía la gente. Nada, no había manera. No. Eso empezó a cambiar con el correo electrónico y ahora ya es un contacto directo todos los días, en todo momento. Eso cambia, tiene que cambiar el oficio del periodismo, pero en general. Fíjate, también tiene que ver con nuestras propias búsquedas. O sea, si hay algo de arrogante en nosotros que no nos permitió ver a la audiencia antes de que la tecnología. Mi tesis es que la tecnología nunca nos ha retado. Nunca. Y el mejor ejemplo soy yo. Yo me gusta ponerme de ejemplo porque yo vi, mi padre me dejó una máquina de escribir para que cuando me venía a la Ciudad de México me dijo, llévate esta. Yo la usé muchos años y ahí la tengo. Es una maquinita así planita, pero era una máquina de escribir, una Olivetti. Una planita así, me la traje efectivamente. También pensé en comprarme una electrónica. Había una electrónica en Radio Shack ahí en El Paso, la vi y todo. Y dije, sí está muy caro, pero no había computadoras. O sea, sí había, pues, pero era como un sueño tener una. Entonces yo me traje una máquina de escribir que ahí tengo en la casa. Entonces, de eso, yo vi las prensas planas. Mi papá era linotipista. Estamos hablando de que mi padre hacía periódicos en plomo. Entre mi padre y Gutenberg hay 500 años. No evolucionó nada la tecnología.
hasta mi padre. Mi padre todavía le hizo los honores a Gutenberg. Digo, nosotros se los seguimos haciendo, pero mi padre trabajó en el oficio de Gutenberg. Y luego de repente, yo estoy aquí frente a un micrófono, una cámara allá, ¿no? Y con un celular aquí, además checando en tiempo real qué está pasando, etcétera. Si algo hubiera urgente, voy a recibir un mensaje aquí. O sea, ¿en qué momento se transformó todo eso? ¿Qué te dice? Que en realidad nunca hemos tenido como reto las tecnologías. Los periodistas nos acomodamos, hombre. Si no es aquí, pues es por acá y es por allá. El gran reto siempre ha sido la corrupción. De nuestro oficio es uno, primero, el único. Es la corrupción que se expresa mucho de muchas maneras. La corrupción tiene que ver con nuestro distanciamiento con los demás, con la audiencia. Tiene que ver con que ahora soy muy fregón y estoy en el cielo y soy López Dóriga y doy la nota. Soy Jacobo Zabludowski, no me volteen a ver a los ojos, ¿no? Eso es corrupción. Aparte de la corrupción que significa lidiar con los poderes y dejarte seducir por los poderes, ¿no? Sí, lo esencial no cambia. Lo mismo he pensado yo del caricaturista. O sea, en el siglo XIX era una piedra litográfica, en el siglo XX era un papel fabriano, ahora es una tableta electrónica, pero lo esencial no cambia. Sí, tal cual. Pues Alejandro, muchas gracias. Ya acaban de ser ustedes testigos de lo que es agarrar monte. Exacto. Con Alejandro Páez Varela. Dices que estás trabajando otro libro, o que ya hay un nuevo libro que pretendes que se guarde también, pero a lo mejor no. Pues va a depender de muchas cosas también. Ahora, va a depender de muchas cosas, sobre todo el tiempo, de la capacidad que tiene. ¿No nos puedes contar más o menos en qué continente sucede o en qué época? Nada. Tengo el nombre y sé por dónde va. Sí. Va a ser una historia de amor. Como todas mis novelas. Y no puedes compartir el nombre todavía. No. Ok, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias por esta conversación, por esta clase de periodismo que también nos y de acaba historia, de y de literatura, y de música. De música. Me faltó tocar el tema gastronómico, pero ya habrá otra. Sí, eso hay que hacer en un restaurante, ¿no? Sí. Que ya el sábado después de la presentación nos fuimos a comer y sí, ahí hubo una leccioncita gastronómica sobre el filete de mero. Sobre el filete de mero, ¿nos crees que nos comemos un filete de mero? Muy bien. Pues muchas gracias Alejandro. Recomendamos a todos que lean Los Vendedores de Almas y en general todas las novelas de Alejandro Páez Varela. Yo, como lo dije en la mañana, lo repito ahora, encuentro en ellas a un gran escritor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y gracias a ustedes, escríbanos también, precisamente queremos leerlas y leerlos. Y pues suscríbanse también. Y felicidades Estación Averno por este año de vida. Sí, felicidades.